en el libro de Lucas 11:19. Alvarito, me ayuda porque tengo varios textos en esta mañana. Ojalá que esa locomotora funcione allí. Lucas capítulo 11, versículo 19. ¿Alguien que me repita el título? Nuestros hijos serán ¿qué? Nuestros jueces. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Escuche. ¿Cuántos padres en el silencio de su vida han experimentado esto? Escuche. Usted ve cómo se mueven sus hijos por allá, por acá, y usted ve, escuche, por favor, escuche. ¿Qué es lo que quiero decir con nuestros hijos serán nuestros jueces? Quiero decir que muchos padres, cuando ven actuar sus hijos en el día a día de la vida, ¿sabe qué está pasando aquí en sus corazones? Dolor, tristeza de verlos hacer lo que hacen. Y dice, ¿qué pasó con este hijo? Usted lo ve, ya está impotente usted y usted no puede hacer nada. No puede hacer nada porque se le creció, ya es un hombre hecho y derecho, o un hombre hecho y torcido más bien. Y usted lo ve que actúa, usted se siente temeroso, ya no le puede decir nada, pero usted aquí adentro sufre. Y la actitud de sus hijos, de ver cómo negocian, de ver cómo trabajan, de ver cómo son irresponsables, de ver cómo se separan, de ver cómo actúan equivocadamente, toman decisiones equivocadas, y usted aquí, dentro de su interior, usted se siente juzgado por sus hijos, y usted dice, ¿pero qué pasó? ¿En qué fallé? ¿Por qué no lo hice? Usted aquí se cuestiona internamente. Nuestros hijos serán nuestros jueces. Y mucha gente lo juzgará a usted y a mí al ver la vida de nuestros hijos. Mucha gente. La sociedad en la cual usted y yo vivimos nos juzgará por nuestros hijos, por la manera en que ellos viven, actúan en el mundo en que se mueven, por la manera en que deciden en el día a día de la vida. Nos juzgarán. La historia. Yo creo que la mamá de Tiro Fijo, aunque ya partió, esa mujer mucha gente tuvo que recordarla por la belleza de hombre que dejó después de su muerte. Y lo mismo su papá. Pero vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios, para que usted en esta mañana empiece a reflexionar sobre el valor y la importancia de ser padres. Dice Lucas 11:19. ¿Están conmigo? Son unas palabras de Jesús. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién? ¿Qué dice? ¿Los echarán? ¿Vuestros hijos por quién los echarán? Dice, ¿y qué más? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y tengo otra versión, quiero resaltar esta última frase. Ellos serán vuestros jueces. Esta es la Reina Valera de 1960. Pero la versión Palabra de Dios para Todos, note cómo dice esta frase, ellos serán vuestros jueces. Lo dice, su propia gente, hablando de sus hijos, demostrará que ustedes estaban equivocados. Nuestros hijos le mostrarán al mundo, a la sociedad, que usted y yo como padres estuvimos equivocados. O nuestros hijos le mostrarán al mundo que usted y yo estábamos en la verdad. Esto es poderoso. Nuestros hijos son nuestros jueces, dice la Reina Valera. Lo dijo Jesús en una ocasión que tiene que ver con otro, pero Jesús está hablando de este principio que quiero compartir con usted en esta mañana. Pero me gusta como lo dice la palabra de Dios para todos. Su propia gente demostrará que ustedes estaban equivocados. Los hijos
han demostrado que muchos padres vivieron equivocadamente. Decidieron equivocadamente, no hicieron lo que tenían que hacer y en otras ocasiones cuando hicieron, lo hicieron mal. ¿Me comunico? Ahora, ¿cuántos de ustedes recuerdan a Francisco de Asís o San Francisco de Asís? San Francisco de Asís fue el que fundó la orden esta franciscana. San Francisco de Asís fue un hombre que decidió vivir en la absoluta pobreza. Él pensaba que el evangelio era así. Él dijo algunas cosas interesantes en la vida. Él es admirado por los católicos, luteranos y también hay otra corriente más, pero es admirado por estos grupos. Pero él dijo estas palabras, escúcheme bien, esta frase maravillosa que me gusta. Le dijo a sus seguidores: predicad el evangelio a todo el mundo. Ojo, predicad el evangelio a todo el mundo y escuche, si es necesario, usen las palabras. ¿Cuántos la cogieron? Él le dijo esto a sus seguidores: prediquen el evangelio a todo el mundo. Si es necesario, usen las palabras. Hermanos, la mejor predicación que usted y yo podemos darle a nuestros hijos no es con las palabras, no es con las palabras, es con nuestros hechos. Esa es la mejor predicación que usted puede darle a sus hijos. Y no solamente a nuestros hijos, a nuestros vecinos, familiares, colaboradores, empleados, jefes, etcétera, etcétera. Pero más especialmente con nuestra familia y nuestros hijos. Un padre tiene que saber esto. La enseñanza más poderosa de un padre es la enseñanza que se transmite a través de los hechos y que ellos ven en ti. Esa es la enseñanza más poderosa. Y el evangelio a los hijos tiene que ser transmitido de esta manera. Si tú puedes evitar las palabras, evítalas y predícales el evangelio con tu vida. Nuestros hijos necesitan ver que nosotros vivimos bien delante de ellos. Ellos necesitan ver, hijo, esto. Entonces nuestros hijos serán los que imitarán nuestro ejemplo. Y no solo esto, escuche por favor, escuchen. Nuestros hijos van a imitar nuestro ejemplo. Y con nuestro ejemplo, ojo, con nuestro ejemplo, usted les está entregando herramientas para que las usen en la vida. Tu estilo de vida como papá, mamá, le entrega herramientas a un joven, a un hijo, para que ellos las usen en la vida, para que las incorporen en su manera de vivir, de actuar. Eso significa que tú y yo somos un espejo para ellos. Así que nuestros hijos serán nuestros admiradores, los que harán que los demás nos aplaudan como padres, o nuestros hijos se convertirán en los jueces que van a transmitir o van a anunciar que somos malos padres. ¿Cuántos copiaron lo que quiero decir en esta mañana? Nuestros hijos son
nuestros jueces. Quiero que en esta mañana pensemos un poco en la vida de un varón de Dios que está en la Biblia. La Biblia dice que era muy piadoso, era un varón muy conocido, era un hombre que había aprendido a adorar a Dios. Adorar a Dios, ya algunos de ustedes tal vez lo están identificando. Fue un hombre que escribió casi un tercio de los salmos, el rey David. El rey David. Quiero que en esta mañana pensemos un poco, y tal vez le suene un poco a histórico lo que le voy a narrar, tal vez hay algo o bastante de historia, pero quiero que usted en esta mañana pueda tener una radiografía de cómo este hombre era un pésimo padre. Era un mal padre, y aunque era un adorador, era un hombre de Dios, era un maravilloso escritor de salmos, de cánticos de adoración a Dios, pero a pesar de que el rey David era un gran hombre de Dios, Dios lo ungió, no hay duda, lo usó poderosamente, era un varón conforme al corazón de Dios, dice Hechos 13:22. Leámoslo rápidamente si me ayudas, Alvarito. Hechos 13:22, mire, describiendo a David, para que usted pueda tener información bíblica exacta. Escúcheme bien, 13:22, quitado les levantó por rey ¿a quién? De quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de ¿qué? Varón conforme ¿a qué? A mi corazón, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Era un hombre conforme al corazón de Dios, pero escúcheme bien, era un padre absolutamente horrible. Tú puedes ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, de oración, pero puedes ser una madre horrible, puedes ser un padre horrible. Pues este era un hombre de Dios, pero era un padre absolutamente horrible. Se lo voy a mostrar. Empecemos narrando un poco la vida de David con respecto a sus hijos. Segunda de Samuel 3:2-5. Rápido, Alvarito, ayúdame para terminar en la hora que hemos establecido. Segunda carta de Samuel 3:2-5. Ojo, por favor. 3:2-5. Escúcheme. Y nacieron hijos a David, ¿en dónde? En Hebrón. Su primogénito fue ¿qué? Amnón de Ahimnón Jerraelita. Versículo 3. Ojo, por favor. 3. Su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmai, rey de Jesús. 4 y 5. 4 y 5. Escuche. El cuarto, Adonías, hijo de Agid. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. Y el 5, por favor, escuche. El sexto, Itreán, de Egla, mujer de ¿qué? Estos le nacieron a David, ¿en dónde? ¿Dónde vivía Hebrón? ¿En dónde? Hebrón era una pequeña ciudad de la comarca en aquellos días. Ahora escúcheme bien, aquí se mencionan ¿cuántos hijos de David? 6 hijos, pero escuche, cada uno tenía una madre diferente. ¿Lo notó? Cada uno tenía una madre diferente. ¿Le parece real eso hoy? Cada uno tenía una madre diferente. Ahora, hay algunos hombres que les gusta fantasear con esto. Es una fantasía para ellos eso. Les gusta fantasear de esta manera. Pero escuche lo que te voy a decir. Este tipo de fantasías son muy costosas en la vida. Lo puedes hacer si quieres. Lo puedes hacer. Pero ¿sabes qué? Esto te puede costar a ti muy caro
y seguramente no vas a tener que pagar el precio de una fantasía como esa. Yo creo, hermanos, que es muy difícil poder tratar emocionalmente y satisfacer completamente a más de una mujer. Yo creo que estas mujeres eran muy vacías, eran un objeto en la vida de David. Pero para poder satisfacer emocionalmente completamente la vida de una mujer, el hombre solo necesita tener una sola mujer y no más. Dos mujeres, las dos son vacías, o dos hombres, los dos son vacíos. Porque tú y yo no tenemos la capacidad para poder satisfacer emocionalmente y completar emocionalmente la vida de 6 mujeres. Pero mire, este hombre, a pesar de ser un hombre de Dios, era un pésimo padre. Aquí le tiene una madre a cada hijo. Ahora, esto en la antigüedad y hoy también se da en los tiempos antiguos. Esto, el matrimonio ya se había vuelto corrupto. Esta verdad del matrimonio se había vuelto aquí. David está mostrando que esto es algo corrupto ya. Este no es el plan de Dios. Y en la antigüedad muchos de estos reyes se unían así con mujeres en matrimonios políticos, se llamaban. Esto les ayudaba a tener negocios, convenios, a hacer alianzas con otros reyes. Y al hacer alianzas con otros reyes muchas veces se casaban con las hijas de ese rey. Y entonces eran matrimonios de conveniencia. Y nacían muchos hijos. Pero David aquí está rompiendo por lo menos 2 matrimonios, dos mandamientos. 2 mandamientos. El primero, él rompió aquel mandamiento que dice que no podemos tener esposas extranjeras. Todas eran extranjeras. Todas eran extranjeras. Estas madres de cada uno de estos hijos eran extranjeras. El primer mandamiento que él rompió, se casó, se unió en matrimonio con mujeres extranjeras. El segundo mandamiento que él rompió es ese mandamiento que dice, escúcheme bien, los reyes no podían, se les impedía que multiplicaran sus esposas. Eso decía el libro de la ley, que ellos no podían multiplicar sus esposas. No podían. Ahora el rey David tenía algunas cualidades maravillosas, como le mencioné a usted, pero escúcheme bien, este es un problema en muchos cristianos. Muchos cristianos les gusta obedecer mandamientos que solamente se acomodan a su molde. Y eso es lo que está haciendo David aquí. Yo veo esto todos los días en los cristianos, obedeciendo ciertos mandamientos de Dios, pero aquellos que no se acomodan a sus caprichos y a su desobediencia, no los obedecen. Y David aquí no quiere obedecer esto. Se casa con extranjeras y en segundo lugar, David multiplica a sus esposas porque más adelante quiere más. Ya puedes imaginar tú cómo se cría un niño en un padre que tiene estos gusticos, o en una madre que tiene problemas en eso. ¿Cómo se cría un hijo allí? Para que tú vayas, te lo voy a mostrar también si el tiempo me alcanza. Ok. ¿Cuál era el problema realmente de David? ¿Sabe cuál era el problema? Era lujuria, hermano. Era un hombre lujurioso, un cristiano lujurioso, un adorador lujurioso. Era un hombre cargado de lujuria. Su esposa no había traído satisfacción. Y yo sé que tampoco varias esposas le habían llenado ese vacío que tenía este hombre. No habían calmado su lujuria.
Ahora, mire lo que pasa. Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 2. La lujuria de este hombre, ¿hasta dónde lo lleva? Segunda carta de Samuel capítulo 11, versículo 2. ¿Cuántas esposas tiene ya el hombre? 6. Ahora mire este pasaje. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Por eso está durmiendo tarde, tenía que cumplir con 6 ya que tenía, hermano. Se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado, ¿a quién vio? A otra mujer. No era ninguna de las 6. Vio a otra mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo siguiente. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. 4. Vamos hasta el 5. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y el versículo 5, escúcheme bien. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy ¿qué? Mire, un hombre que tiene 6 mujeres, un padre que tiene 6 mujeres, tiene 6 hijos, ahora ve otra hermosa y empieza a trabajarla. Y aquí se metió ya con una mujer casada. Mire la mentalidad de este padre cristiano. Se mete con una mujer casada, ya usted conoce la historia, además era la esposa de un amigo. Cuidado con los lujuriosos. Los lujuriosos y las lujuriosas no respetan la esposa o el esposo de un amigo o de una amiga. ¿Y sabe qué descubro en este padre? Yo descubro que este es un acto supremo de ser un padre malo. Este es un padre malo en extremo, un padre pésimo. Este padre que está haciendo lo que le estoy describiendo aquí es una radiografía de un padre pésimo en la vida, que está destruyendo la vida de sus hijos. Ahora, alguien que toma una mujer, hermano, y después no es bastante responsable para estar allí a favor de ella, a favor de sus hijos, ese hombre es un animal. Es un hombre que tiene instintos animales. Este hombre está manifestando aquí instintos animales. Un hombre que conquista a una mujer y no tiene la responsabilidad de estar allí a favor de esa mujer, y luego si vienen hijos, a favor de sus hijos. Ese no es un hombre, es un llamado hombre con instintos animales en la vida. El amor genuino es mucho más que tener sexo. El amor es ser responsable. Si uno ama, uno protege su familia, uno provee para ellos, uno nutre sus vidas y sobre todo les enseña el camino de Dios. Y entonces David ahora aquí está con la 7ª. Y él quiere ocultar esto, porque era la esposa de su amiga. Y entonces él empezó a hacer una cantidad de tretas. Dice que Urías, el esposo de esta mujer, llegó. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Inmediatamente David le dijo, hermano, vaya a dormir con su esposa, vaya a visitar a su esposa. Y dice que Urías, para narrarle un poco algunas cositas aquí, dice que Urías, como estaba en guerra el ejército, y él era parte del ejército, la historia dice que Urías
desobedeció a David y durmió a las puertas del palacio, ¿se acuerda? En vez de ir a dormir, tenía la orden, el permiso del rey para ir a dormir con su esposa, pero David está usando esto para tapar algo que él ha hecho ya ilegalmente como padre, como hombre de Dios. Y Urías al otro día estaba al palacio del rey David. Y cuando David ve esto, entonces a la siguiente noche también lo quiso mandar. Le dice, vaya hermano, vaya, tranquilo. Otra noche, vaya. Pero ¿sabe qué? Antes lo emborrachó. Se puso a beber con él, lo emborrachó. Y esta vez le dice, vaya y duerma con su esposa, hermano, visítela, tanto tiempo que lleva usted en la guerra y nada de eso. Y dice la historia que les estoy narrando, que Urías una vez más se quedó ¿dónde? A las puertas del palacio, arruinando los planes de este increíble, pésimo hombre y padre. ¿Cuántos de ustedes son así de perversos con sus hijos, con su esposa, con sus hogares? ¿Cuántos de ustedes, padres, son así de perversos? ¿Cuántos de ustedes son tan animales en esto, hermano? ¿Cuántos de ustedes tienen esa actitud? Y entonces David, cuando vio que este hombre no va a dormir con su esposa, en 2 ocasiones lo encuentra a pesar de estar borracho, entonces él le hizo otro plan, algo más drástico. ¿Y sabe qué dice? Dice que él planeó asesinar la vida ¿de quién? De su amigo. Planeó, lo envió a la guerra y lo colocó en el frente de la batalla donde más acerreaba. Y murió Urías. Pero escúcheme bien, este hombre ha multiplicado sus pecados. Su tragedia la ha multiplicado hasta aquí. Su miseria la ha multiplicado. Hasta aquí David ha multiplicado su tragedia y su miseria y está tapado en miseria, siendo un padre, siendo un cristiano, siendo un adorador, siendo un hombre de Dios, teniendo un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí tenemos a un David tapado en miseria, siendo un padre miserable. Y vienen muchas consecuencias. Ahora viene el juicio de sus hijos sobre la vida de este padre. Ahora, todos sabemos que David, para tratar de arreglar, ¿qué hizo con Betsabé? Se casó. La trajo como su esposa. Ahora tenía otra más. La trajo. Ya embarazada. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? La Biblia dice que el bebé murió. Primer juicio. Ahora, a cualquiera se le puede morir un hijo. Hasta el momento están pensando que el rey es lo máximo, porque era un hombre excelente David en otras áreas. Se le murió el hijo. El pecado de David le costó la vida de su hijo. ¿Cuántos hijos han muerto solo por el pecado de sus padres? Y nadie se enteró, solo Dios lo sabe y tú. ¿Cuántos hijos han muerto? Escúcheme bien, no solamente muerte física. ¿Cuántos hijos están muertos espirituales por tu causa? ¿Cuántos? Los mataste. Tu miseria de actitud mató la vida de tus hijos. Los mató emocionalmente. Los mató espiritualmente. ¡Están muertos! Por vivir de esta manera. Y esto es lo que hace un mal padre, hermano. Un mal padre no le importa que sus acciones afecten a sus hijos. Eso hace un mal padre. Este hombre no le está importando
tiene ya 6 hijos. Y no le importa si les afecta o no les afecta, si ellos van a llorar por eso, si ellos van a gritar, si van a... No le importa lo que sus hijos piensen. Él actúa carnalmente, lujuriosamente, y no le importan las emociones de sus hijos. No le importa cuánto pueda herir la vida de los hijos que ya tienen, si van a sufrir consecuencias por la iniquidad de este hombre. No le importa. Solamente le importa satisfacer su lujuria. Ya tiene un hijo muerto por su pecado. Y solo Dios lo sabe, y él. Yo creo que nadie más sabe esto. ¿Cuántos de ustedes, teniendo la capacidad de Dios para ministrar vida en sus hijos, siguen ministrando muerte por la manera en que usted vive, hermano, por la manera en que usted actúa? ¿Cuántos de ustedes, en vez de darle vida a sus hijos, los están matando? Porque ellos ven en usted que usted es un mal padre, una mala madre. Porque solamente le importa a usted sus pasiones, su lujuria, satisfacer sus apetitos, su carnalidad, sus hábitos pecaminosos, como este hombre. Pensemos en el segundo hijo. Tiene un hijo muerto ya. El segundo hijo, 2 Samuel 13, 1 al 2. ¿Cómo se llamaba? Rápidamente, vamos a ver. ¿Cómo se llama? Ok, vamos al 2 Samuel 13, 1 al 2. Ayúdame, Alvarito. Vuele. Dice: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba ¿cómo? Se enamoró de ella Amnón, hijo de ¿qué? De David. Versículo 2, rápido. Vamos, 1 y 2. Rápido. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacer la cosa. ¿Difícil hacerle qué? ¿Cosa qué? Ok. ¿De dónde? Qué increíble, hermano, que este hijo de David, llamado Amnón, empiece a mirar a su hermana así. ¿De dónde aprendió la lujuria este hombre? ¿De dónde aprendió este hombre a desear sexualmente a su hermana? ¿De dónde aprendió esos principios? ¿Dónde vio eso? Solamente un hombre lujurioso puede desear a su hermana, llevársela a la cama. Solamente un hombre, un hijo corrupto, que ha visto a un padre corrupto, puede tener actitudes como estas. Aprendió muy bien la lección de papá. El ejemplo de papá lo aprendió muy bien. Y él también es lujurioso. Y aquí lo vemos siguiendo los pasos de su padre. Cayó en la misma lujuria y finalmente lo vemos aquí en el pecado sexual con su propia hermana. Amnón montó un teatro también. ¿A dónde aprendió él a ser teatrero? ¿A quién le aprendió a ser mentiroso? Él fingió. ¿Sabe qué hizo Amnón? Usted lee la historia después. Dice que él fingió estar ¿qué? Fingió estar enfermo. ¿Y qué pasó? ¿Ah? Entonces le pidió a su padre que su hermana lo atendiera, le diera de comer, y estando en esa condición, escúcheme bien, se aprovechó de ella, la violó. ¿Cómo se llama eso? Incesto. Mire todo lo que hay en la casa de un cristiano. Un hombre de Dios, un hombre adorador, un hombre que Dios dice que tiene su corazón. Así que Amnón la mandó llamar a su hermana, y su hermana llega a su casa
Pero mire lo que pasa, rápidamente. Segunda de Samuel 13 allí, versículos 12 al 14. Mire, su hermana tenía principios, mire lo que le dice. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así. ¿En dónde? No hagas tal vileza. Versículo 13 y 14. Mire la reacción de su hermana: porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Versículo 14, rápidamente. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó. ¿Y qué dice? ¿Y qué? Y se acostó con ella. Mire todo lo que está pasando en la vida del hombre de Dios. Pero escúcheme bien, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Segunda de Samuel, versículo 21. Mire cómo reaccionó David a todo esto que está pasando en su casa. Mírelo, por favor, mírelo. Y luego que el rey David oyó todo esto, ¿qué dice? ¿Se qué? Se enojó mucho. Pero escuche, solamente se enojó y no hizo absolutamente ¿qué? Nada. Si tú lees la historia, solamente fue un enojo. Se rasgó los vestidos, pero su hija está violada. Su hijo, el del adulterio, ya murió. Su hija está violada, hay incesto en su casa. Y aquí hay un hombre que se enoja y no pone ningún remedio, absolutamente nada. No hace nada, lea la historia. Allí se queda todo, solamente se enojó el rey. ¿Qué harías tú en un caso como ese? ¿Qué harías? Lo más mínimo que uno hace, ¿sabe qué sería? Llamar a este pelado y dígale: venga aquí, hermano, yo quiero saber por qué hiciste eso. ¿Soy yo el culpable? Un diálogo, una larga conversación, ¿no le parece a usted? Una consejería. Me lo llevo a una cafetería y le digo: ¿qué te pasó, hijo? ¿Por qué hiciste esto a tu hermana? No, sencillamente se enojó y allí quedó todo. Se enojó y no más, no más. Ahora escuche bien. ¿Sabe qué pasó con este violador de su hermana? ¿Sabe qué pasó? Vamos a leer. Más adelante, el que trató con la vida de este violador no fue David. ¿Sabe quién fue? Absalón. Su otro hermano que vio cómo papá no reaccionó, sino que se puso bravo y no hizo nada. Entonces Amnón dijo: me toca a mí tomar aquí medidas. Absalón dijo: me toca a mí tomar medidas. Mi papá no hizo nada. Mi hermana está violada, deshonrada. Y mi hermano por allá campante. Pues mire lo que dice, segunda de Samuel capítulo 13, versículos 28 y 29. Ojo, mire lo que hace, lo que pasa aquí. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he que esforzaos pues. ¿Y sed qué? 29. Ojo, 29, por favor. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula. ¿Y qué? Como David no hizo nada con respecto a las acciones equivocadas que aprendió de él, la Biblia dice solamente que él rasgó sus vestidos, no más dice. Se puso bravo, no disciplinó a Absalón, Amnón, perdón, no lo disciplinó para nada. Pero escúcheme bien, su propio hermano tomó la venganza y asesina a Amnón.
homicidio ahora en la casa de este hombre. Incesto, homicidio, intrigas, peleas, violaciones y todo lo que usted está viendo. Mire el versículo 39 de este mismo capítulo. 13:39. Y el rey David deseaba ¿qué? Ver a quién. A Absalón, pues ya estaba ¿qué? Consolado acerca de quién. De Amnón. Mire lo que pasa aquí. ¿Qué pasó después de que Absalón mató a Amnón? Absalón huyó, pero el rey, ¿sabe qué pasaba? Él deseaba ver a quién. Absalón. Y no hizo nada. No hizo nada. David no hizo nada. Ahora hay suicidio, hay muerte en su propia casa y él no hizo absolutamente nada. Ha muerto su primer hijo. Ha muerto el hijo de Betsabé. Ha muerto Amnón. Ha sido violada su hija. Su hijo Absalón está huyendo. Y David no hace nada. Padres que no hacen nada. ¿Para qué son padres? ¿Por qué no haces nada? Cuando ves que el infierno está ardiendo en tu casa. ¿Por qué no haces nada? Cuando ves que tus hijos están perdidos. ¿Por qué no haces nada? Y hay otro hijo que se llamaba Kiliab, ¿era? Kiliab, que no se vuelve a mencionar. Yo creo que ese hijo también murió. No se vuelve a mencionar en nada prominente. Desaparece de la Biblia. Algunos dicen que falleció en su infancia cuando era un niño también. Pero qué horrible que un padre no haga nada cuando todo está mal. Qué horrible. Qué horrible que una mamá no haga nada cuando uno ve que sus hijos están manifestando trastornos de una conducta difícil. Qué horrible que tú no hagas nada. Qué horrible cuando tú no hagas nada, cuando ves que tus hijos están torcidos, desviados, alejándose de Dios. ¿Para qué es padre? Absalón ahora se ha convertido en un asesino también. Pero miremos qué pasó con Absalón rápidamente. Ya sabemos que mató a Amnón, vengó el pecado de violación a su hermana Tamar, y sabemos que David tampoco disciplinó a Absalón. ¿Sabes qué pasó con Absalón? Segunda de Samuel 15, 1 al 6, rápidamente, rápido. Mire lo que pasa ahora. Segunda de Samuel 15, 1 al 6, rápido. Padres, por favor. Dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Rápido, el 2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado de camino junto a las puertas, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las ciudades de Israel. 3. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras no son buenas, tus palabras son buenas y justas, mas no tienen quien te oiga de parte del rey. ¿Quién era el rey? Su padre. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? 5. Vamos. 5.
Y aconteció que cuando algunos se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y el 6, escuche, el 6, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de quién. ¿Ah? Mire lo que pasa con este hijo, que ya es un asesino. Este hombre empieza a planear cómo tumbar a su padre del palacio. Empieza a engrandecer una rebeldía aquí. Todo está aquí, hermano. Aquí. David no se da por enterado absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Mire lo que dice el versículo 6 rápidamente. Escuche, mire cómo lo dice el 7. El 7, ojo por favor, el 7. El 6 dice, así robaba el corazón. Dice, al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que permitas que vaya a Hebrón y pagar mi voto que he prometido. ¿A quién dice? Ok. Una vez Absalón estuvo seguro de que había gente con él, ¿sabe qué pasó? Absalón toma el reino y se muda al palacio en Jerusalén y su padre sale huyendo por las montañas de Judá. Pero ¿sabe qué más hace? Esto es trágico, escuche por favor, esto no lo puede olvidar usted, escuche. ¿Sabe qué más hace Absalón cuando llega a Jerusalén y toma el palacio? Escuche, vamos a leer este texto. Segunda de Samuel 16, 21 y 22, escuche. 16, 21, mire esto es miserable. Mire esto por favor. Y dice, mire, y Ahitofiel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de quién, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de quién, de todos los que están contigo. 22, rápidamente el 22, ojo por favor, 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado arriba, le prepararon allá una alcobita bien buena, y se llegó Absalón a quién, ante los ojos de todo Israel. Escuche, mire lo que hace este perverso hijo. Es el fruto, Dios juzgando a un padre a través de sus hijos. Escuche, no solamente este joven toma el palacio, el padre huye. ¿Sabe qué hace este joven? Dice, las concubinas de mi padre, por el consejo de Ahitofiel, le dice, mira, llégate, toma las mujeres de tu padre, tómalas, acuéstate con ellas. Y entonces Absalón hace preparar una alcobita bien buena arriba en el palacio y se acuesta con las mujeres de su padre. ¿Dónde se aprendió esto? Por eso les digo con toda contundencia, nuestros hijos serán nuestros jueces. Muchos padres hoy están en un miserable ancianato porque sus hijos le están juzgando. Porque fueron malos padres, fueron padres miserables. Ninguno quiere tenerlos en la casa. Y entonces David, ¿qué es lo que hace? Prepara su ejército después de que ha sido derrocado, prepara su ejército para confrontar a Absalón, y así lo hizo. Pero él en su corazón, escúcheme bien, él no quería realmente disciplinar a Absalón, no, él no quería eso. A pesar de que su hijo se había levantado en rebelión contra él, él no quería que él no sufriera en nada. No quería aceptar la realidad, esa es la cuestión. David no quería aceptar la realidad que estaba viviendo, no quería aceptar la realidad. ¿Cuántos padres son así? No quieren aceptar la realidad que están viviendo. ¿Cuántos de ustedes no quieren aceptar la realidad de que sus hijos necesitan un cambio en sus vidas? Ustedes no quieren aceptar eso. No quieren aceptar que tenemos hijos problemáticos. Le huimos a eso. No queremos confrontar eso. Huimos a esa realidad
pues este hombre está huyendo de esa realidad que él está viviendo. Y entonces se va con su ejército, y entonces en un esfuerzo de protegerle, mire lo que hace David con su hijo que se ha acostado con sus mujeres, lo ha derrocado. Mire lo que dice 18:15, 18:5 de 2 de Samuel. Rápido, por favor, Alvarito. 18:5. Y el rey mandó ¿a quién? A Joab, a Abisai, diciéndole: tratad benignamente por amor de mí. ¿A quién? ¿A cuál joven? Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón. ¿Acerca de quién? De todos. Pero miren cómo David actúa frente a todo lo que está viviendo ya ahora su hijo Absalón. Y entonces David tenía un general. Rápidamente, el versículo 9 de este mismo capítulo 14 y 15. Mire lo que pasa. Escuche, por favor, escuche. Y se encontró Absalón con los siervos de quién. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza ¿en dónde? En la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Versículos 14 y 15, Alvarito, de ese mismo 14 y 15, dice: y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo, al que le había perdonado la vida. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y el versículo 15. Y 10 jóvenes escuderos de Jehová rodearon e hirieron a Absalón y acabaron ¿de qué? Ahora muere su hijo Absalón. ¿Cuántos hijos ha perdido? ¿Ah? Con el bebé, ¿cuántos ha perdido? Tiene una violación, rebelión, incesto. Y falta uno todavía, que se llama Adonías, el hijo de Git. ¿Sabe qué pasó con él? Él estaba pendiente de que también quería el trono. Adonías quería el trono, pero el que debería reinar era ¿quién? Era Absalón. Pero mire lo que dice Primera de Reyes 1:6, rápidamente. Primera de Reyes 1:6. Y su padre nunca le había ¿qué? En todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? ¿Está hablando de quién? Además, este era muy hermoso, de muy hermoso parecer, y había nacido después de quién. ¿A quién David? Mire, David era un hombre que nunca les preguntaba a sus hijos: ¿por qué has hecho eso, hermano? ¿Por qué hiciste eso, hijo? Esta es una frase que usted y yo debemos preguntársela siempre a nuestros hijos. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Dice que él no quería molestarlo. Para David preguntarle a sus hijos ¿por qué hiciste eso? Era una molestia. Él dice no quería entristecer a sus hijos. Ahora, qué increíble que un padre tenga esta mentalidad. No quiere molestar a su hijo para nada. El chino se está acostando con la novia. Usted lo sabe. Y usted, porque no quiere herirlo, no quiere molestarlo, no quiere que el chino deje de comer, usted no quiere que el chino deje de dormir. Entonces usted no le pregunta: ¿por qué te estás acostando con esa china? ¿Por qué?
Él nunca preguntó eso. Cuando uno ve que sus hijos están actuando mal, uno tiene que preguntarles por qué lo están haciendo. Y eso implica un tiempo largo de conversación. Una vez al mes, una vez al año, una vez. Pero tienes que preguntarle por qué lo hiciste. ¿Por qué te has ennoviado con ese inconverso, con ese? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué estás actuando así? ¿Por qué? Tus hijos tienen que darte cuentas, rendirte cuentas de sus acciones. De sus caprichos. Adonías tampoco le dijo nada. No trató con su rebelión tampoco. Y al final, pues, el que fue coronado fue Salomón. Porque ese era el heredero del trono. ¿Cómo le parece esta radiografía? Cada una de estas experiencias era una puñalada, era un juicio tremendo en la vida, porque todo el mundo se estaba viendo esta escena de esta familia en Israel. ¿No te parece un juicio? ¿No te parece que nuestros hijos nos juzgan? Nuestros hijos serán nuestros jueces. Nuestros hijos serán nuestros jueces. Por eso necesitamos aprender bíblicamente, cristocéntricamente, cómo debemos formar la vida de nuestros hijos. Cuando yo veo una mujer lesbiana, inmediatamente pienso en sus padres. Cuando yo veo un joven homosexual, lo primero que yo pienso es en sus padres. No pienso en ellos, pienso en sus padres. Porque nuestros hijos serán nuestros jueces. Póngase en pie.